¿Sabías estos 10 datos? Curioso de los dinosaurios y Jurassic Park número 1. El mito del Velociraptor. Jurassic Park es una obra maestra. Punto. Pero, ¿y si te dijera que casi todo lo que crees saber sobre los dinosaurios gracias a Spielberg es, científicamente, un desastre? Hoy vamos a desmantelar los mitos. Desde el rugido que nunca existió hasta el dinosaurio que era, básicamente, un pato gigante de pesadilla. Prepárate, porque la realidad es mucho más extraña que la ficción. Empecemos con el estafador más grande del cine, el Velociraptor. En la película son máquinas de matar del tamaño de un humano. En la vida real, medían medio metro de alto y pesaban lo mismo que un perro pequeño. Dato curioso. La pluma es la clave. Tenían plumas completas. No eran lagartos calvos. Eran más parecidos a un halcón terrestre con dientes. ¿Quién era el de la peli? El dinosaurio de la película está basado en el Deinonychus, pero a Spielberg le pareció que Velociraptor sonaba más cool. Número 2. El T-Rex y su visión de movimiento. Error fatal. Si te quedas quieto frente a un T-Rex real, serías un snack instantáneo. El T-Rex tenía una de las mejores visiones del reino animal, incluso superior a la de las águilas actuales. Tenía visión binocular, lo que significa que percibía la profundidad perfectamente. Dato curioso: el olfato. Sus bulbos olfatorios eran enormes. Podía olerte a kilómetros de distancia. El sonido: olvida el rugido de león. El T-Rex probablemente emitía un estruendo de baja frecuencia, un vibrato que hacía temblar el suelo, pero que casi no se oía. Número 3. El Dilophosaurus no escupía veneno. Ese tierno dinosaurio con una membrana en el cuello que escupe veneno. Bueno, es 100% inventado. El Dilophosaurus real medía 7 metros de largo, no tenía una membrana de colores y no necesitaba veneno. Sus mandíbulas eran más que suficientes. Número 4. ¿Podemos clonarlos? La ciencia dice, no. El ADN tiene una fecha de caducidad de unos 521 años. Después de 65 millones de años, el ADN del dinosaurio dentro de un mosquito es simplemente polvo. Lo más cerca que estaremos de un parque jurásico es hacer ingeniería inversa con pollos para que les crezcan dientes y cola. Número 5. El Quetzalcóatlus, el terror del cielo. Ese bicho gigante que derriba el avión de Owen. No es un dinosaurio, es un pterosaurio, y su tamaño en la película es exacto. Era tan alto como una jirafa cuando estaba en el suelo y tenía la envergadura de un avión de combate pequeño. Es uno de los pocos animales que la película no necesitó exagerar para que diera miedo. Número 6. El Spinosaurus. En Jurassic Park 3, el Spinosaurus mata a un T-Rex rompiéndole el cuello. Realidad: el Spinosaurus era más largo que el T-Rex, pero sus mandíbulas estaban diseñadas para pescar. Sus dientes eran cónicos, para resbalar, y no estaban hechos para triturar hueso como los del T-Rex. Además, un descubrimiento reciente indica que era principalmente acuático, con una cola similar a la de un tritón o cocodrilo. Dato curioso: en la vida real, vivieron en continentes y épocas diferentes. Nunca habrían peleado. Número 7. El Mosasaurus. En Jurassic World, vemos al Mosasaurus saltar del agua para comerse a un tiburón blanco y luego a un dinosaurio gigante. Realidad: aunque era enorme, unos 17 a 18 metros, la versión de la película es casi el doble de grande de lo que muestran los fósiles. Dato curioso: el Mosasaurus no es un dinosaurio. Es un reptil marino estrechamente emparentado con los varanos modernos y las serpientes. Número 8. El mito de los bracitos del T-Rex. En la cultura popular y en Jurassic Park, se burlan de que el T-Rex tiene brazos ridículamente pequeños y débiles que no sirven para nada. La realidad: eran máquinas de gimnasio. Aunque eran cortos en comparación con su cuerpo, sus brazos no eran débiles. Fuerza bruta. Los estudios musculares indican que el T-Rex
podía levantar aproximadamente 200 kilogramos, 440 libras, con un solo brazo. Eso es más de lo que levantan la mayoría de los fisicoculturistas humanos. ¿Para qué servían? No eran para rascarse la nariz. La teoría más aceptada hoy es que funcionaban como ganchos de carne. Cuando el T-Rex mordía a una presa grande, usaba los brazos para aferrarse a ella y mantenerla cerca mientras sus dientes trituraban, o para ayudarse a levantar del suelo si estaba acostado. Número 9. El mito. El T-Rex persiguiendo al Jeep. ¿Recuerdas la escena donde el T-Rex persigue al Jeep Wrangler y Jeff Goldblum grita, ¡más rápido, más rápido! En esa escena, el dinosaurio corre a unos 50 a 60 kilómetros por hora para alcanzarlos. La realidad, se le habrían roto las piernas. La biomecánica moderna ha calculado que un T-Rex adulto pesaba entre 6 y 9 toneladas. El problema, si un animal de ese peso intentara correr a 50 kilómetros por hora, la fuerza del impacto contra el suelo habría destrozado sus propios huesos. Sus patas no aguantarían el estrés físico. Su velocidad real. Los científicos estiman que su velocidad máxima era de unos 20 a 27 kilómetros por hora. El estilo no corría, con fase de vuelo donde ambos pies están en el aire, sino que hacía una marcha atlética, siempre un pie en el suelo. Conclusión divertida. En la vida real, no necesitabas un jeep en quinta marcha para escapar. Usain Bolt, 44 kilómetros por hora, lo habría dejado atrás riéndose. Incluso una persona promedio en una bicicleta podría haber escapado de un T-Rex sin sudar demasiado. Número 10. El error de las pupilas. Si te fijas en los ojos de los velociraptores en las películas, tienen pupilas verticales, como las de un gato o una serpiente. Esto se hace en el cine para que se vean más malvados. La realidad. Las pupilas verticales suelen pertenecer a animales que cazan emboscando desde el suelo, depredadores pequeños. Los depredadores grandes que persiguen o que están a una altura considerable del suelo, como el T-Rex o un raptor de 1,5 metros, suelen tener pupilas redondas, como las de los tigres, leones o humanos. Dato curioso. Un T-Rex con pupilas redondas se ve mucho más inteligente y enfocado, lo cual da incluso más miedo que el look de serpiente. Quizás los dinosaurios reales no eran los monstruos de piel de cocodrilo que nos vendieron, pero eran criaturas majestuosas, inteligentes y mucho más complejas de lo que imaginamos. Al final, la ciencia es más fascinante que cualquier guión de Hollywood. ¿Y tú? ¿Preferirías ver un T-Rex con plumas o el diseño clásico de las películas? Déjalo en los comentarios.